Aquí. Muy bien, nosotros vamos a empezar con nuestra clase de consejería pastoral, parte de este curso. Entonces, empezamos hablando sobre el pastor y la consejería. Una consejería eficaz demanda buenos consejeros, ¿ya? Entonces, según la palabra, el consejo debe mostrar a la persona que la raíz de todo problema humano siempre va a ser el pecado. Entonces, no se olviden. Entonces, vamos a encontrar el problema del pecado, que es la raíz de todo problema humano. ¿Ya? Entonces, estamos lidiando ahí, tenemos las referencias bíblicas. Entonces, de Ezequiel 18:20. Otra cosa, el consejo debe mostrarle a la persona que tiene que en Dios ella encontrará la misericordia y consuelo para la situación que está viviendo. En tercer lugar, el consejero no debe tener, hay que entender que hay actitudes pecaminosas que conducen a la persona a situaciones difíciles en la vida. El camino para esto es el reconocimiento de ello, es decir, de sus actitudes, y el arrepentimiento que conducirá a un cambio de actitud. Hechos 3:19. El consejo debe proveer a víctimas de diferentes sufrimientos el camino a su restauración y sanidad total. Otra cosa, el consejo debe mostrar que la obediencia a la palabra conduce a la verdadera bienaventuranza. Entonces, es otra cosa muy importante que uno no debe olvidarse jamás, que el consejo debe mostrar a la persona la importancia de la obediencia. Y también, otra cosa que es muy importante es saber que el consejo implica que una persona que haya experimentado una verdadera conversión, el consejero, él debe poseer una buena formación bíblica, debe ser convertido, también debe desarrollar una profunda relación y dependencia con el Espíritu Santo. Es clave que el consejero cristiano viva en el Espíritu Santo, renunciando a los deseos de la carne y obedeciendo al Espíritu. Además, debe sacar provecho, debe estar dependiente del Espíritu Santo para realizar su obra. Es una cosa también muy importante que a veces las personas no atentan, ellas no atentan para esto, que todo depende del Espíritu Santo. Debe esa persona, el consejero, desarrollar el fruto del Espíritu como sus principales características personales y no las obras de la carne. Debe aprender a buscar la dirección del Espíritu Santo en oración. En general, debe depender de la dirección del Espíritu Santo para tomar sus decisiones y actuar en su obra. Estas son las características y exigencias para un buen consejero. Por tanto, debemos concluir que la formación espiritual debe considerar al menos una verdadera conversión, es un resumen.
Entonces, una verdadera conversión, el estudio de la palabra y aprender a depender de la guía del Espíritu Santo. Otra cosa que es muy importante en la vida del consejero es su formación académica. Esto es importante que el consejero cristiano se forme académicamente en el área de la consejería efectiva, conociendo temas relacionados con la psicología, trastornos mentales, abuso de niños y mujeres, diferentes problemas familiares, el desarrollo humano y las diferentes conductas que aparecen en las diferentes edades que atraviesa el ser humano. Ahora bien, toda esta formación debe realizarse filtrándolo con lo que la Biblia dice. Todo el fin, con lo que la Biblia dice, todo con el fin de no comprometerse a las verdades de Dios con conceptos antibíblicos que se usan en el mundo secular y sabiendo escoger aquellos conceptos e información que nos puedan dar mejor entendimiento al momento de ejercer la consejería. Por ello, Larry Crabb Jr. en su libro El arte de aconsejar nos dice, veamos, debemos desarrollar un método sólidamente bíblico para aceptar en el arte de aconsejar, un método que tenga en cuenta los avances de la psicología sin traicionar los principios de la Biblia, que sepa encarar con todo realismo y en toda su hondura los problemas de la gente, así como la probabilidad de éxito y la importancia que su solución tiene para la existencia personal y lo que es más importante, con una fe inquebrantable y la apasionada en la, con una fe inquebrantable y apasionada en la inerrancia de la Biblia y en la completa suficiencia de Jesucristo. Su formación personal como persona apta para aconsejar. Vamos a ver. Cuando hablamos de la formación del consejero como una persona apta para aconsejar, nos referimos a desarrollar todas aquellas cualidades humanas que lo capacitan para crear una verdadera relación de confianza con el aconsejado, con el fin de guiarlo a la solución de su problema y mejorar su relación con Dios. Quizás el primer paso para convertirse en una persona apta para aconsejar a los demás es que exista un genuino interés en el consejero de ayudar a las personas. El doctor Gary Collins en su libro Consejería Cristiana Efectiva dice, un sincero deseo de ayudar a las personas es una razón válida para convertirse en consejero. Sin este deseo es imposible poder ayudar a las demás personas y desarrollar otras habilidades y características que distinguen a un buen consejero. Pablo Hoff, en su libro El pastor consejero, dice, el pastor asesor debe ser tratable, social y accesible. Las personas acuden a alguien que las conozca y a quien ellas a su vez conocen y aprecian. De otro modo, no se sentirían cómodas relatándole sus problemas y exponiéndole su corazón. Es necesario demostrar amigabilidad e interés en las personas. Como una persona interesada en ayudar a los demás, en una consejería eficaz debe desarrollar las siguientes habilidades y características. Número 1, debe saber escuchar. Este proverbio, el 18:13, ya nos dice todo. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar.
Otra característica, debe tener amor fraternal. Ahí tenemos las citas bíblicas. Otra característica, debe ser empático, tratando de comprender la situación de cada persona desde la perspectiva de ella. Es muy importante la empatía. Otra cosa, debe tener un corazón compasivo. Debe tener pasión por salvar almas. Debe ser prudente. Y debe hablar con tacto y sabiduría de tal forma que sus palabras edifiquen y no destruyan. Entonces, aquí tenemos algunas características. Ahora, para tener una consejería efectiva, la persona debe querer recibir un consejo y aceptar que tiene un problema. Es algo que nosotros vamos a abordar ahora, que es muy importante. No vale la pena aconsejar, en resumen, no vale la pena aconsejar a una persona que no quiere o no reconoce que tiene un problema. Es decir, no quiere que alguien interfiriera, que alguien le aconseje, etc. Para poder tener una consejería eficaz, es importante que la persona desee recibir un consejo y esté dispuesta a reconocer su problema. De lo contrario, sería en vano iniciar cualquier proceso de consejería. La Biblia nos enseña lo inútil que es aconsejar a alguien que no acepta el consejo sabio. Ahí tenemos la cita bíblica. Pablo Hoff, en su libro El pastor consejero, dice: la condición primera e indispensable para aconsejar es que la persona sienta la necesidad de buscar ayuda. Si no la siente, es poco probable que esté dispuesta a ser asesorada. También, si la persona no quiere cooperar con el pastor o tiene poco interés en cambiar su conducta, no queda esperanza en ayudar. Por tanto, si la persona no desea un consejo o no acepta que tiene un problema, no vale la pena iniciar un proceso de consejería. Vamos a la próxima. Para tener una consejería efectiva, se necesita un buen método para aconsejar. Bien, nosotros vamos a encontrar en la Biblia ejemplos y muchos ejemplos de personas que fueron grandes consejeros. Por ejemplo, vemos a Jesús siendo un verdadero consejero. Así supo aconsejar a Nicodemo para que reconociera la necesidad de nacer de nuevo. También, hablando con la mujer samaritana, supo guiarla a través de su conversación a la realidad de su pecado y la necesidad de beber de la fuente de agua que salta para vida eterna. Y en repetidas ocasiones aconsejó a sus discípulos, mostrándoles el camino que tenían que seguir y resolviendo todas sus dudas. Tenemos también el ejemplo de Pablo. Basta leer sus cartas para darnos cuenta que fue un gran consejero. Así en 1 de Corintios lo vemos abordando diferentes problemas que la congregación atravesaba y el consejo que les daba para cada caso. También podemos leer sus cartas pastorales para ver cómo de manera magistral aconsejaba a sus colaboradores en su tarea ministerial. Personas como Timoteo, Tito y Filemón fueron guiados por los consejos de Pablo. Entonces, el ministerio es personal. El ministerio personal implica identificarse con las debilidades y pecados de las personas.
Condescendencia. Comúnmente usamos esta palabra negativamente porque implica que una persona piensa que es superior a otros y que rehúsa rebajarse a su nivel. Pero el término condescendencia es perfectamente apropiado para la relación de Jesús con los pecadores, ya que Él sí está por encima de nosotros. El ministerio pastoral implica hablar con Dios en nombre de las personas. Los pastores deberían ser constantes en la oración. Hay por lo menos dos ventajas que provienen de la íntima asociación con las personas y sus problemas. Un pastor dedicado superficialmente a su gente a menudo tratará superficialmente con Dios. Cuando los pastores se alejan del ministerio personal y se dedican casi exclusivamente al ministerio público o a tareas administrativas, fácilmente pierden la perspectiva de las serias necesidades de la gente que les rodean. Y esto tendrá un efecto insensibilizador en sus oraciones. Jesús nos enseñó a orar al Padre con la desesperación del reino. El ministerio pastoral implica hablar a las personas en nombre de Dios. El ministerio pastoral, incluyendo el ministerio personal, está también íntimamente relacionado con la proclamación. Es totalmente necesario anunciar a Cristo a otros. El ministerio pastoral requiere hablar a las personas en el nombre de Dios en Cristo. Y finalmente, tu confianza no descansa en tus habilidades, no importa cuán desarrolladas estén. Tu confianza está en el poder del Evangelio de Jesucristo a través de la proclamación de su palabra. Lo que sucede en el púlpito sucede en el despacho de consejería. Cualquier sentimiento de incompetencia en la consejería no debería llevarte a evitarla. Más bien, debería hacerte más dependiente de lo que solo Dios puede hacer. Ahora sí, vamos a los objetivos iniciales. Bien, el que aconseja debe identificar el problema planteado. Primero, y quizás esto sea lo más obvio, queremos identificar el problema. La consejería está por naturaleza orientada a los problemas. Como todos los ministerios, es cristocéntrica y orientada a la palabra, pero la consejería típicamente viene como una respuesta a alguna área problemática. Los pastores deben ayudar a la gente en las luchas respondiendo sabiamente a sus problemas. La ira necesita control, la tristeza necesita consuelo, el miedo necesita reposo. Las parejas endeudadas necesitan establecer objetivos en base a un presupuesto y restricción financiera. Los adolescentes que se hieren físicamente a sí mismos necesitan estrategias de comportamiento para dejar de hacerlo. Los profesionales adictos a los analgésicos necesitan ayuda médica. O sea, cada uno tiene un problema específico y necesitan una consejería también objetiva. Los pastores tienen que abordar los problemas de manera práctica. Muestra la importancia del Evangelio.
La gente vive debidamente tan solo cuando está debidamente moldeada por Cristo. Sus valores más profundos, sus anhelos más recónditos y su comprensión del mundo, cuando no están alineados con la voluntad de Dios, resultarán en continuas frustraciones y disfuncionalidades. Su perspectiva del problema será totalmente terrenal. Pero el Evangelio es relevante porque ayuda a reformular todo problema terrenal desde una perspectiva eterna. La palabra de Dios expone el corazón de maneras en que ninguna otra cosa puede hacerlo, trayendo la luz de forma quirúrgica a lo que está enfermo, de modo que lo que está desordenado pueda ordenarse. La fe es el medio por el cual las personas reciben la justicia de Cristo, de modo que la calidad y el carácter de la persona son transformados. Aun cuando poner fe en la palabra de Cristo puede ser difícil, una persona siempre hallará a Cristo más digno de confianza en su vida. Ayuda a las personas a crecer en semejanza de Cristo. Estamos hablando de lo que la consejería puede hacer por las personas. En tercer lugar, y lo más importante, queremos ayudar a la gente a crecer en semejanza de Cristo. Los seres humanos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Cuanto más nos conformamos a su imagen, más reflejamos el ideal de Dios para la vida humana. Conforme, aquí tenemos un pequeño problema, ahora sí. Conforme una persona es santificada, su alma desdeñosa poco a poco se apaga y va encendiéndose el anhelo de ser como Cristo. Recuerda, Cristo es ambas cosas, el medio y el objetivo de la consejería. Tu desafío como pastor es mostrar a otros de manera apremiante el motivo por el que está esta meta, una vida conformada a la imagen de Cristo. Es mucho mejor que nuestros deseos inmediatos de felicidad y de vernos libres de la tristeza. La alerta inicial. Ahora que los objetivos han sido establecidos, consideremos cómo se inicia normalmente la consejería. Vimos digamos, la, a ver, me olvidé acá, la introducción y ahora estamos ya entrando en la consejería. Todas las situaciones, no todas las situaciones empiezan de la misma manera. Nunca van a empezar de la misma manera, ¿ya? Es muy importante tener en cuenta. La consejería ciertamente se inicia con las luchas de una persona que busca ayuda, pero también puede iniciarse por una amistad preocupada o porque el pastor directamente se acerca a alguien que parece necesitar ayuda. Tenemos la consejería autoiniciada. Veamos. La consejería autoiniciada es habitualmente la forma más natural de comenzar. Cuando alguien busca a un pastor para recibir consejo, normalmente es consciente de que necesita ayuda. La persona más renuente contacta directamente con el pastor, obvio, a través de una llamada telefónica, correo electrónico, a ver, ahora tenemos WhatsApp,
o una nota de contenido críptico, como por ejemplo una conversación muy secreta, muy velada, una conversación susurrada en la puerta trasera de la iglesia, es muy común. Cualquiera que sea el asunto, tales conversaciones se pueden resumir en dos palabras: necesito ayuda. Con la conversación iniciada, el pastor puede sondear por qué esa persona necesita ayuda. Así, después, aún así, después descubres que el problema presente tiene poca relación con el problema real, debemos celebrar que Dios haya concedido humildad a esa persona para que ésta demuestre su necesidad de ayuda. En la consejería iniciada, la oveja clama a su pastor por ayuda y el pastor debería mostrar una gozosa disposición a cuidar las ovejas heridas. Tenemos también una consejería iniciada por una amistad. Otras sesiones de consejería son iniciadas por amistades o seres queridos de quienes necesitan la ayuda. Ejemplos: un líder de un grupo pequeño te alerta de los problemas en la vida de un miembro de la iglesia. Un compañero de habitación se te acerca para hablarte de los extraños hábitos de otros. El padre de un adolescente rebelde acude por ayuda. El Nuevo Testamento nos ofrece una visión positiva de que los miembros de la iglesia supervisen la vida de los demás, lo cual incluye que los pastores sean conscientes de las necesidades de la gente a su cuidado para pastorearles mejor. Pero hay potenciales desventajas que deben tratarse con precaución por parte de los consejeros. Veamos. Primero, una esposa preocupada, es muy común, podría acercarse con una perspectiva limitada y subjetiva. ¿Qué sería esto? Este cónyuge podría haber contribuido al problema en cuestión en áreas en las que está cegada. A veces la esposa es el caso hipotético acá, que busca ayuda, preocupada con su esposo, cuando la verdad ella también tiene problemas. Así que el pastor debería estar atento en cuanto a si esta esposa preocupada necesita ayuda desde una perspectiva bíblica. Esta cápsula de sabiduría le recuerda al pastor que antes de tener un acercamiento con la otra parte, él mismo tiene que escuchar mucho primero, como vimos al comienzo. El pastor debería iniciar un análisis genuino con el cónyuge en cuestión sin llegar a conclusiones precipitadas. Segundo, la persona a la que debe abordar el pastor normalmente estará menos abierta al consejo que si se tratara de alguien que ha iniciado la conversación. Como vimos al comienzo, es muy difícil que nosotros mismos nos acerquemos a una persona para aconsejarla. Es mejor que ella se acerque, porque esto demuestra que ella estará abierta al consejo. El hecho, ahora sí, el hecho de que no haya acudido voluntariamente sugiere que no está lista o dispuesta a ser ayudada, y que cualquier intrusión del pastor basada en una tercera persona podría resultar en el empeoramiento de las cosas. Por eso, la mejor recomendación al amigo preocupado es que anime al potencial aconsejado a que inicie por sí mismo el contacto con el pastor.
o por lo menos que pregunte al individuo si el pastor podría contactarle a él. Cuando las circunstancias te parecen conducir a una intervención no solicitada, deberías acercarte a la persona con paciencia y resuelto a dirigirle a Cristo. También suele ser conveniente hacer mención de quién se acercó primero a tratar el problema ajeno. Consejería iniciada por el pastor. Veamos. Ejercer la autoridad pastoral nunca debería ser una oportunidad para intimidar, engatusar, discutir o manipular. Hemos visto pastores los cuales, bajo la apariencia de pureza y eficiencia, se acercan a la gente con tal brusquedad que con seguridad las personas responderán muy deficientemente. El pastor debería aproximarse a otros, dejando claro que está motivado en la paciencia y el amor, que es muy importante. Esto requiere valor y habilidad. Ambas cualidades se desarrollan con la práctica. Entonces, por acá nosotros nos vamos quedando y para la próxima clase ya estaremos hablando ahora del contacto inicial y esto realmente es muy importante para que nosotros podamos eh, tener una, una consejería más eficaz. Así que el Señor le esté bendiciendo y hasta la próxima clase.